Puedes sentarte. Bueno, vamos con el mensaje del día de hoy. Lleva por título: un verdadero hijo de Dios celebra la Pascua para él. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos entender qué es la Pascua, porque podemos repetir el título, pero no lo repetimos con entendimiento. Entonces vamos a declarar este título en nuestro corazón y poco a poco el Señor nos lo va enseñando para meterlo en lo profundo del corazón. Un verdadero hijo de Dios, repite conmigo, un verdadero hijo de Dios, repítelo y lo vas grabando, le vas grabando en el corazón, ¿ok? Un verdadero hijo de Dios celebra, y cuando uno celebra es celebrando, celebra la Pascua. ¿Para quién? Para él mismo, para mi Padre. Entonces vamos a ver qué es la Pascua, qué será eso. Resulta que nos hemos dado cuenta que en este momento, en este tiempo, en el mundo se celebra algo, ¿cierto? Hay fiestas, hay compra de regalos. Y mira lo que se prepara. ¿Cómo se llama esta temporada? Navidad. Entonces vamos a analizar un poco qué hace el mundo y en qué se prepara, y nosotros estamos en el mundo y qué vemos alrededor, o inclusive muchos de nosotros hacemos esto. Entonces vamos con esta imagen donde nosotros vamos a analizar qué está pasando en la Navidad, qué pasa en el mundo, para qué se está preparando. Y mira lo que hay, dice: ¿qué luces habrán? ¿Cómo decoro mi casa? ¿En qué casa compartirán? Y vamos a tenerlo para nosotros mismos. ¿Qué luces habrán en mi casa? ¿En qué casa vamos a compartir? ¿En la fecha del 24 o en la fecha del 31? ¿Qué comida prepararemos? ¿A alguno de los de aquí les pasa eso? ¿Qué comida prepararemos? ¿Qué ropa vamos a estrenar? ¿Qué ropa me pongo hoy? ¿Qué regalo vamos a dar o qué regalo me darán? ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Qué regalo recibiré? Muy bien. Eso es lo que está pasando, y eso no deja más que los afanes del día a día. ¿Y qué tenemos? Los niños reciben juguetes, juegos, y no crea, los adultos también recibimos juegos. A los adultos también nos gusta recibir. La semana pasada me regalaron un juego de sábanas, me gustó. Entonces todos vamos recibiendo regalos y está bueno. ¿Y a quién no le gusta recibir? ¿Alguno aquí dice: ay no, qué pereza recibir? ¿A alguno le gusta recibir? Y mira cómo me hablaba el Espíritu Santo cuando yo estaba pequeña, y el Señor me daba esta enseñanza para compartirla, porque repetimos la tradición, todo lo que aprendemos desde la infancia. Y yo recuerdo que en mi casa, cuando yo estaba pequeña y no había para el regalo, o de pronto en esa semana el niño Dios no llegaba, no podía llegar el niño Dios, no podía llegar el niño Jesús, pues simplemente mis papás decían: bueno, el niño Dios no alcanzó a llegar, quién sabe, o el Papá Noel se le varó el carro, se le vararon los trineos, eso quién sabe qué pasó por ahí volando. Pero hagamos una cosa, esperemos hasta enero, que en enero llegan los Reyes Magos. Mira el mensaje que esto nos va dejando en el corazón. Inconscientemente estamos perdiendo la esperanza. ¿En quién? En Dios. Estamos perdiendo la esperanza en que, como el niño Dios no pudo, como el niño Jesús no alcanzó a llegar, pues pongamos la esperanza en los otros, en enero, en otro mes, y en los Reyes Magos. ¿Y saben qué es lo peor de eso, iglesia? Que lo repetí con los míos en la casa. Entonces pasaba lo mismo, el niño Dios no alcanzaba a llegar, se le varaba el avión, el trineo, en lo que viniera, se le varaba y no alcanzó a llegar, y se repetía lo mismo. Esa misma conducta la vamos repitiendo, y en esta época de Navidad se repite. Entonces esa información que me dieron a mí, que se le daba a los otros en la casa, a los pequeños de la casa, era que no era suficiente el poder de Dios y que la esperanza se perdía. Entonces, como Dios no era suficiente para lo que había que recibir o tener, pues pongamos la esperanza en otra cosa. Hagámoslo por otro lado, porque por este no funcionó. Y de eso se trata el mensaje del día de hoy, porque no se trata de que nosotros celebremos las cosas como las celebra el mundo,
sino que seamos conscientes de dónde estamos, cómo se celebra y qué hay que hacer. Entonces, para eso hay un mensajito aquí, una imagen, donde en este año o en esta temporada o en este mes estamos entregando un regalo a nombre de, entonces viene el niño Jesús y trae el regalo. Eso lo dicen los paisas, el niño Jesús. A otros les trae el Papá Noel, Santa Claus. A otros les trae el niño Dios. A mí me traía el niño Dios. Aquí le dicen el niño Jesús. Entonces se entrega el regalo de feliz Navidad del niño Jesús, del niño Dios. Pero qué tal que hoy entendamos cuál es ese regalo que el niño Dios, el niño Jesús necesita entregar. Yo recibí una llamada muy preciosa en estos días de un pequeño de la iglesia y me hablaba de qué se hacía en la Navidad o no se hacía. Y yo misma le pregunté, ¿tú qué opinas? Y me dijo, pues el niño Jesús, al que se le celebra en Navidad, pues ya no es niño, ya creció. Y yo, qué bueno, el Espíritu Santo te lo ha revelado, porque el niño creció. Y la iglesia cristiana debe saber que el niño creció, pero lo debemos ver crecer. ¿Dónde, iglesia? En cada uno de nosotros. Entonces, Dios quiere que tú y yo entendamos el verdadero sentido. Quieren mostrarnos todo, el panorama completo. Dios no da una historia a medias. Dios no dice, listo, nació el niño y ya. No, Dios nos muestra todo y nos muestra personajes fascinantes, siervos de Él, que aprendieron y entendieron qué era esa promesa que dieron desde antes. Y vino desde Isaías 7:14, una promesa. Y en los Salmos con David, y lo mirábamos de muchas maneras, porque si tú lees la Biblia desde el Antiguo Testamento, el Señor nos está hablando todo el tiempo desde el Antiguo Testamento qué es esa promesa que viene a nuestros corazones. Entonces en Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. Viene una señal, la prometió desde antes y dijo que nos daría una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará. ¿Cómo lo llamará? Emmanuel. ¿Eso qué fue? Algo que Él prometió, iglesia. Y cuando el Señor promete, Él cumple. Si el Señor te dice, yo te voy a entregar esta promesa, Él lo hace, pero solo cuando tú y yo entregamos el corazón. Y vamos a conocer cómo se cumplen las promesas a través de la Virgen María, solo porque esa sierva se ofreció. Y tú y yo debemos hacer el papel de esa sierva y de ese siervo, que no solo fue María, sino fue José. Y entramos a mirar esas maravillosas historias bíblicas y que fueron verdad. Y yo te invito a que te sumerjas conmigo en el superlibro. ¿Vamos todos? Entonces vamos a Mateo 1, desde el 18. Desde el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Qué pasó ahí? Su madre María, mira, iba a empezar a contar cómo fue el nacimiento del niño y no nos vamos a quedar ahí. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. ¿Antes de qué? ¿Estamos ahí? ¿Antes de qué? De casarse. ¿Estaba embarazada quién? La Virgen que fue anunciada desde el profeta Isaías. Y por el poder del Espíritu Santo, vamos al 19. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Lo decidió romper. ¿Por qué? Porque se le avisó que estaba embarazada y no quería exponerla, porque era un hombre justo, no quería exponerla a una vergüenza pública. Entonces eso muestra de que no hay juicio en su corazón frente a las personas. Es un hombre santo y justo. Nadie es santo ni nadie es bueno, pero cuando empieza un siervo de Dios a entregar su corazón, da muestras y da frutos
de que está haciendo lo agradable delante de Dios. Y como no quería exponerle en vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso, o empezó a decir en público: ¿ahora qué hago? Y eso es lo que le pasa al pueblo de Dios, hombres y mujeres. Muchas veces hemos predicado que las mujeres son, o hablamos más de la cuenta, pero créame que de pronto en la iglesia hay algún hombre sentado aquí también, junto con las mujeres, que también movamos la lengua o no la apretamos y que también hablamos más de la cuenta. Entonces él prefirió hacer algo en secreto, algo entre Dios y él, y por eso, por decidir no hablar del prójimo, por decidir no dañarle la honra a María, ¿qué sucedió ahí? Pues vamos a ver qué sucedió. Y pensando él en esto, he aquí un ángel, lo hizo en secreto. Y llegó el ángel y le dijo, y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Luego dice el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sucede algo muy particular, iglesia, cuando la gente esperaba al rey, porque entre los maestros de la ley esperaban un rey, pero si nosotros nos aterrizamos un poquito a la tierra, estamos en el superlibro, devolvámonos un momentico. Cuando nosotros estamos en la tierra, el que vota por el presidente, por el alcalde, ¿qué está buscando de un gobernador? Que haya empleo, que bajen los impuestos, que den auxilio para las casas. ¿Cierto que eso es lo que se espera de un gobernante? Pues esto era lo que esperaba el pueblo en ese tiempo, que el rey que llegara, el rey prometido, fuera el que los fuera a salvar, el que les baje los impuestos, el que no los martirice, el que les garantice un empleo bien bueno allá en la Casa Real o en la Casa Blanca. En ese tiempo eran los palacios. Eso es lo que se espera cuando se va a votar. ¿Y qué promete este? No, este promete casa, carro, beca, auxilios, mercados gratis, todas las cosas que prometen, el tamal, todas las cosas, ¿cierto? Aquí, ¿qué promete este rey? ¿A qué venía? A salvar al pueblo de algo totalmente diferente, a salvarnos del pecado. No a salvarnos de la miseria, no a salvarnos de que si hay un puesto, de que esto está muy duro, este país o la situación. No, él vino ¿a qué? A salvarnos ¿de qué? De los pecados. Pero si no sentimos que nos estamos ahogando en un mar de pecado y de maldad, pues no necesitamos que nos tiren la cuerda o el salvavidas para salvarnos. Y continuamos la historia, que está buena. Terminamos ahí con José. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese nombre que el ángel le dio a María y a José, que se llama Emmanuel, es algo que es una promesa, es el regalo de Navidad, es el regalo que Dios nos da a ti y a mí, para que nosotros sepamos que es Dios que va a estar en la tierra con nosotros, que buscó a una mujer pura, a una mujer que le servía, a una mujer que, ahorita vamos a Lucas 1, cuando dice, he aquí la sierva, hágase conmigo según tu palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, disponernos como siervos delante de Dios, y que a través de ese vientre que fue escogido para que el Espíritu Santo engendrara el poder de él ahí y fuera el Hijo de Dios, solo a través del Espíritu Santo, ahí nos podríamos dar cuenta nosotros que Emmanuel vendría a la tierra, nacido de ese vientre de María. Y Emmanuel está aquí entre nosotros. Ese es el significado de Emmanuel, que Dios está ¿dónde? Aquí. Solo que el significado de la Navidad se cambia, y vamos cambiando ese nombre por la Pascua. Y la Pascua significa de que no solo ese Emmanuel se quedó pequeño entre nosotros, sino que creció, que murió y que
resucitó entre nosotros. Eso es lo que hay que entender y eso es lo que hay que celebrar junto con Él. Entonces, ¿qué pasó después de ese 23? Que traducido Dios con nosotros, Emmanuel. 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mira esto tan precioso, y aquí les doy un tips para los que quieran algún día tener matrimonio o los que han pensado casarse. Mira qué precioso lo que hizo José, y acá estamos hablando de dos siervos del Señor. Mira que dice en este último versículo, pero no la conoció. En la Biblia, conocer es tener relaciones sexuales, estar íntimamente con ella y con él. Y no la conoció hasta que dio a luz al primogénito. En nuestra vida espiritual pasa eso. Por eso los matrimonios, cuando nos casamos sin que hayamos hecho lo que hizo José y María, y les voy a decir por qué, y nos vamos a entrar a lo espiritual. O sea, no es que te tiene que pasar eso y viene el ángel y te dice, no, voy a entrar a lo espiritual, lo que Dios quiere que entendamos hoy. Y es que Él no conoció a María hasta que el primogénito nació. Quiere decir que tú, como sierva de Dios y tú como sacerdote de Dios, primero tienes que saber que se engendra eso que nace entre cada uno para poderse casar, para poderse unir. Primero tiene que haber venido el primogénito que es engendrado por medio del Espíritu Santo. Si los matrimonios no han funcionado, es precisamente por eso. Entonces tú tienes que tomar ese consejo de que primero necesitamos que sea el primogénito, el que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento que viene de mí, de ese vientre que Dios halla y encuentra, donde es llenado de la gracia y el poder de Dios. ¿Qué sucede cuando se llena ese poder y de la gracia del Señor Jesús, de Cristo en mi vida? Es escondido ahí, y después de eso nos conocemos, porque primero hay que conocer al unigénito, al primogénito que nace de un nacimiento espiritual, de un deseo de Dios, no un deseo de hombre, porque así solamente nos hacemos siervos y obedezco. Y mira qué tan precioso es solo este versículo, cuando nosotros nos damos cuenta que lo primero para José fue haber obedecido ese mensaje que vino de Dios, y estuvo con su esposa todos esos 9 meses, pero no la conoció como mujer hasta que no naciera lo santo y fueran purificados entre los dos con ese nacimiento puro. Entonces, entre tú y yo, tú y Dios, tú y tu esposo, tú y tu novio y tu novia, primero debe haber ese encuentro con Dios antes de yo pensar en casarme. Primero debe haber ese fruto que nace del amor con Dios, del fruto de la unión tuya con Dios, antes de pensar en cualquier otra cosa. Y en este versículo se refiere a ese matrimonio. Por eso es que debemos primero hacer que el fruto del Espíritu de Dios, del poder de Dios, nazca en nosotros, para poder que luego haya ese encuentro que sea agradable delante de Dios. Bueno, ahí dimos unos tips de matrimonio. Ya cambiamos de tema, que están como enamorados aquí algunos. Entonces vámonos a Lucas 1 y ahí nos devolvemos un poquito. Lucas 1:38, ¿qué pasó ahí? Mira qué precioso, cuando ya pasó lo que pasó con José, que sabemos en el 1:38. Entonces, cuando se le dio la noticia a María, María dijo algo que tal vez nosotros no decimos ni lo sentimos, y ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros hablemos, porque todos, hombres y mujeres, tenemos un vientre espiritual, pero lo tenemos estéril hasta que decidimos convertirnos en siervos de Dios, para que ese vientre sirva como un instrumento delante de Dios, para que venga el primogénito y rompa esa matriz. Mira, aunque tú no hayas sido el primero que haya nacido en tu casa o haya roto matriz, déjame decirte que ese nuevo hombre que nació en ti, de ese vientre espiritual que le ofrece el siervo o la sierva de Dios,
Ahí están haciendo el primogénito. Rompiste matriz de ese siervo o esa sierva santa que está ofreciendo su vientre para Dios. ¿Lo recibes? ¿O te lo repito? ¿Está bien? Entonces la sierva del Señor dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso pasa aquí en esta iglesia, ¿cierto? Todo lo que Dios dice, nosotros decimos: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cierto que así lo hacemos? O la iglesia dice más bien: ¿y por qué así? No, es que a mí no me parece tan exagerado, qué religiosidad, porque es que exigen tanto, es que me la echaron fue toda a mí. Pareciera que le contaron algo a los pastores. No, simplemente la palabra que Dios dice, se dice amén y se dice: hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a lo que está escrito en su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora vamos al 41 y 42. Ella fue donde Elizabeth, porque también se le anunció que la que era estéril, mira todo tan profundo, la que era estéril viene con el milagro en su vejez. La que era estéril, Dios le da el regalo de ser fértil. Entonces, ¿por qué no tomamos, iglesia, ese mensaje de Elizabeth en este tiempo de Navidad? En este tiempo que el mundo celebra y que nosotros inconscientemente vamos para donde va Vicente. Hey, Vicente, ¿para dónde va? ¿Y para dónde va? Pues para dónde va la gente. Nosotros vamos para donde vamos en contra de la corriente. Y necesitamos ir en contra de la corriente porque entendemos su palabra. Y dice, y mira esto tan precioso. Todo es precioso, todo. Vamos a analizar aquí que cuando ella llegó a saludar a Elizabeth, mira lo que pasó. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, quiere decir el saludo que le dio María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Solo con qué? Con un saludo. ¿Qué tal, iglesia? Si tú y yo estamos tan llenos del Espíritu Santo que solo saludando a alguien diga: uy, no, sentí una paz cuando me abrazaste, cuando me dijiste estas palabras, cuando me saludaste con esa cara alegre, cuando pude recibir algo de ti porque el Espíritu de Dios está en mí. 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Quiero detenerme ahí un instante. Tú y yo debemos y podemos tomar esa imagen y ese ejemplo de María, la sierva de Dios. Y qué rico que nos puedan decir: bendito el fruto de tu vientre. Porque el fruto del vientre de María no es nada más que el fruto del Espíritu Santo que tú y yo como cristianos debemos tener. ¿Qué más muestra de que María estaba haciendo el papel de cristiana? Ese es el papel que debemos hacer como cristianos. Y José, cuando se unió a obedecer para criar y cuidar el fruto hasta que creciera, no solo es que se engendre, porque tú y yo podemos hacer que se engendre y recibo a Jesús en mi corazón y me apasiono. ¿Cuántos hay aquí, iglesia, que van al encuentro y llegan enamorados de Jesús y se les pierde el amor? Y el Señor lo habla en una de las iglesias: tengo algo en contra de ti, de que has perdido el primer amor. Y a nosotros, de pronto, conversando con algunos pastores y apasionados por ese amor que no se ha perdido, algunos decían: uy, no, yo también estuve así, nos decían, como están ustedes de apasionados, yo estuve así. Uy, no, yo los entiendo ustedes por qué están así, yo también estuve así. ¿Cómo así que yo también estuve así? Es que eso no se puede apagar. La llama del Espíritu Santo debe encenderse todos los días y ese amor debe estar igual, y debemos estar igual de enamorados. ¿O cuál igual? Cada día más, que explote y que reviente ese amor. Porque el fruto del Espíritu Santo, el que vino con poder a María, ahí se engendró el fruto. Y tú y yo debemos, en ese vientre que era estéril, que ya no es estéril sino fértil, poder tener ese fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero muchas veces esa llama se apaga.
A algunos les gusta ir a la fogata y dice, wow, compremos los masmelos, vamos, sí, ensaya una fogata y mira que cuando no le echas un tizoncito o un pedacito de madera, se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando. O al contrario, si le vas echando uno y otro, ¿qué pasa con la fogata? Se enciende. Nosotros todos los días debemos tomar un pedacito e ir a encender ese fuego y esa llama, porque no podemos dejarlo apagar, porque cuando el Señor venga, las lámparas deben estar. ¿Cómo? ¿Y cómo las llamas se encienden? Porque el fruto del Espíritu de Dios crece. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios crecía. O sea, Jesús cuando nació no se quedó niño, y ese es el error. Dejamos a Jesús, el niño Jesús, el niño Dios, el niño Jesús. Ven a nuestras almas, sí, llamémoslo a nuestras almas, pero no nos quedemos solo con llamarlo. Él viene cuando lo llamamos. Cantemos con entendimiento. Él viene a nuestra alma. ¿Cuál es el problema? En que no lo dejamos crecer, en que nosotros ese nacimiento y ese fruto, ese nuevo hombre que nació, no lo dejamos crecer a la estatura del mismo. Es que el que va creciendo en mí es esa nueva persona que nació, como en la vida real. Jesús nació y ¿qué pasó? Creció a la estatura de Cristo. Mira, y vamos a ver en Lucas 2, vamos a Lucas 2 desde el 8, y vamos a ver esta historia que me apasionó. ¿Cuál es la labor de nosotros como pastores en la iglesia? Y mira, yo creo que esto te va a dar escalofrío como me dio a mí. Mira cómo llegó la noticia a los pastores, y esto tiene algo más profundo y dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre un rebaño. ¿Qué hacían los pastores, iglesia? Mira, ¿qué hacían o qué debe hacer un pastor en una iglesia? Dice, habían pastores en la misma región por donde llegó María con José, ¿a qué? A tener el bebé, que ahorita vamos a hablar del pesebre, y dice que en la región había ¿qué? En Belén, ¿había qué? ¿Y qué hacían esos pastores? Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Nosotros como pastores, iglesia, tenemos que hacer esto con las ovejas. Es cuidar al rebaño de día y de noche. Obviamente dormimos, pero cuando dormimos, y si dormimos en santidad, Él nos habla a nuestra conciencia y el Espíritu Santo va hablando qué ovejita necesita, qué ovejita está en problemas. Tenemos que tener, si el Señor nos permitió y si nos metimos como pastores, es porque vamos a cumplir esto. Vamos a cumplir esa tarea de vigilar y de mantenernos guardando las vigilias de la noche sobre el rebaño y cuidando a cada uno de ustedes. Y el Espíritu Santo me ponía esto tan precioso porque vino el ángel de Dios a avisar a los pastores, porque así llegó Dios a nosotros, a la vida de mi esposo como pastor y a mi vida. Él llegó a avisar que había algo nuevo para hacer con un rebaño que Él estaba poniendo para cuidar. Y esto es espeluznante, lindo, precioso recordarlo en este día, porque Él nos empezó a enseñar que había que vigilar y cuidar las ovejas, y empezó a nacer de nosotros. Y yo leer esto hoy, wow, y recuerdo todo lo que el Señor ha venido haciendo desde que Él nos llamó y nos enseñó qué es ser pastores y cuidar, y cómo el Espíritu Santo, ese fruto que engendró en mi vientre el Espíritu Santo, ese fruto empezó a enseñarnos cómo llevar la iglesia y cómo cuidar ese rebaño. Seguimos el 8 ahí la historia. Entonces el Señor se le presentó como se nos presentó a nosotros. Y dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aunque luego el ángel le dice no tenga temor, déjame decirte que eso es bueno. Cuando la presencia de Dios se revela a nosotros, a ti y a mí, porque si se nos revela a nosotros como pastores, tenemos la obligación de transmitir todo este mensaje, y vas a ver lo que hicieron los pastores. Se llenaron de temor, claro, ¿quién no se llena de temor viendo la gloria de Dios? Nosotros vimos la gloria de Dios, nosotros aquí en la tierra.
recibimos la gloria de Dios. Se manifestó Dios a través de su palabra, a través de los dones, a través de milagros cuando llegó a nuestras vidas. Y eso lo tienes que experimentar tú también. Si el fruto del Espíritu, así como en María, estuvo y ofreció ese vientre, porque el Señor sabía que lo iba a recibir, dijo: aquí estoy, hágase conmigo según tu palabra, lo que tú quieras, hazlo conmigo. Y José también dispuso su corazón. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se le presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Eso es lo que debemos tener primero como pastores, un gran temor. Así luego el ángel nos diga: tranquilos, no tengan temor. Vamos al 10. ¿Qué es temor? Empieza una vida nueva, a aborrecer todas aquellas cosas que vienen de mi maldad, que Dios aborrece. Ese es el temor. Y amar profunda e intensamente lo que Él ama. Pero para yo poder saber el que ama, yo tengo que ir todos los días con el tizón o con el pedacito de maderita a encender el fuego. Si no, Él no se me va a revelar. Si no, no va a haber esa lámpara. Si no, no voy a ser como las vírgenes sensatas, las 5 que mantuvieron la lámpara encendida, porque ese fruto del Espíritu iba creciendo en mí. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¡Wow! Eso vino a mí, las nuevas de gran gozo. Eso me trajo un gozo cuando Él vino a mi vida, cuando Él vino a nuestras vidas. Trajo un profundo gozo. No vino el ángel que le llegó a los pastores, pero Él se manifiesta y es tan creativo y tiene infinitas formas de manifestarse. Con nosotros se manifestó de otras maneras, porque Él sabe cómo revelarse. Y cuando Él vino a nosotros, vino un gran gozo. Iglesia, eso es lo que las ovejas deben experimentar, porque te estamos transmitiendo ese gozo que vino a nuestras vidas y que tenemos que andar en esa promesa y en ese sentimiento todos los días. ¿Este gozo fue para solo ese día o permanece? En los años que el Señor lleva con nosotros en la iglesia, ese gozo no se ha ido. Y cada día siento que estoy más y más enamorada de Él. Luego vamos al 11, sigamos. Devolvámonos para entender el contexto. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Mira, estas son las nuevas que te trae Dios a ti en cada prédica, pero tú también puedes ver las nuevas cuando tú enciendes la fogata. Que os ha nacido hoy en las ciudades de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy ha nacido. Sí, ya nació, pero ¿cómo vamos a cuidar ese que nació, iglesia? Celebrando la Pascua. Vamos ahí. Siguiente, porfis. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en pesebre. Bueno, y la gente dice: ve, y vamos a hacer el pesebre y vamos a adornar la casa. Tengo para decirte que el pesebre, los pastores, ¿por qué dice os servirá de señal? Porque los pastores ya sabían que cuando había un corderito chiquito, recién nacidito, sin mancha, santo y puro, pues es un animal puro, sí, por eso dice que el Señor, que Él no recibía sacrificios de animales cojos o enfermos. Entonces, recién nacidito, lo envolvían en una tela los pastores y lo ponían en el pesebre. Me ponen la imagen ahí. Este es el pesebre. Por eso tenemos que saber con entendimiento qué es un pesebre. Ahí comían los animalitos, era el lugar donde les daban a los bueyes, a las ovejas, esto. Pero cuando nacían, recién nacidos, los envolvían ¿en qué? En una tela, un pañal de tela. Algunos los llegaron a envolver aquí en pañal de tela. No solo era un pañal para envolverlo, donde se ponen los pañales a los bebés, no, se envolvía todo el cuerpecito para que en este lugar, iglesia, aquí, los dejaban para que no se salieran y no se alcanzaran a quebrar ni a dañar, porque los tenían que cuidar y guardar para el sacrificio. Entonces la señal a los pastores era esta. Como los pastores ya sabían cuál era el sentido de tener un cordero ahí
para cuidarlo mientras lo llevaban al sacrificio por el pago de los ¿qué? De los pecados. Entonces volvamos a ese versículo para que lo entendamos. Y ahí es cuando se celebra con entendimiento la Navidad. Esto os servirá, ¿a quiénes? A los pastores. Les servirá de señal. Hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y entonces los pastores decían, wow, claro, esa es la señal, porque el que está naciendo no es cualquiera, es un cordero puro, sin mancha. Por eso el Señor permitió que naciera ¿dónde? En un pesebre. No había cupo en el mesón. Uy, qué casualidad, no había cupo, entonces no, el Señor permitió que no hubiera cupo en el mesón, porque necesitaba hacerlo, llevarlos a ese lugar y mostrar que es lo que el lugar, el pesebre, era el lugar donde los pastores tenían guardaditos a sus corderitos santos para poderlos llevar luego al sacrificio. Pero ese bebé que es nuestro Jesús, ese niño Jesús, es el que crecerá, pero está guardado ahí como símbolo de que es el cordero que permanecerá santo y sin mancha, y que va creciendo a la estatura del Dios santo, del poderoso, hasta el día que se le llegue la hora de entregar por nosotros. Bueno, y en el transcurso de toda la historia te recomiendo, pero te la voy a contar en Lucas, todo el capítulo 2, te lo voy a contar. Lo que sigue es que luego fueron a presentarlo y había un hombre, Simeón. ¿Y qué pasaba con Simeón? Él estaba esperando la victoria, él estaba con una esperanza, lo que yo te contaba al principio. Entonces la esperanza mía era que como el niño Dios no alcanzó a llegar, entonces la esperanza era otra, entonces otro lo hará. Pero la esperanza, lo que esperaba era la consolación de Israel, que estaba Simeón esperando, y el Espíritu Santo se posó sobre Simeón y le dijo, no conocerás la muerte hasta qué. Pues podemos poner solo ese pedacito, Lucas 2, se lo recomiendo, pero entonces vamos Lucas 2:25. ¿Qué pasó con Simeón para que lo entendamos un poquito? No llegaba a la muerte, y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo está sobre ti y sobre mí cuando tenemos la esperanza correcta, cuando esperamos en lo correcto, en el Salvador, el que nos va a salvar del pecado, no el que nos va a sacar de la pobreza, no el que nos va a sacar de todas las cosas que esperamos de un gobernante, que los impuestos o lo que sea, o que mejoren las cosas, lo que hablamos en un principio. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Será que nosotros hacemos lo que hace Simeón o lo que hizo Simeón? Tenía la esperanza y luego dio gracias porque María y José lo llevaron para circuncidar y para llevar el niño al templo, que era la costumbre. ¿Y qué pasó con Simeón? Dio gracias y dijo, el Señor ya me cumplió, ya puedo morir en paz. No, tú y yo, lo único que nos debe preocupar, que nos pase a ti y a mí y a todos los que están fuera, que no conocen, es que no conozcan la muerte hasta que ¿qué? Hasta que conozcan el ungido de Él. ¿Y cómo se conoce el ungido de Él? Cuando yo ofrezco mi vientre espiritual, ese vientre donde van a ser el fruto, se va a engendrar el fruto del Espíritu Santo. Y que lo debemos hacer, y es un deber de un hijo de Dios. Pero resulta que sigue la historia ahí, que fue creciendo, tuvo 12 años Jesús, y cada año María y José iban se los voy a contar para poder concluir con el tema como debe ser, porque vamos a hablar de la Pascua. Entonces, a los 12 años se perdió, ustedes saben eso, ¿cierto? Y luego le dice María y José, ¿por qué nos haces esto? Tu padre te ha estado buscando, le dijo María, ¿por qué te perdiste? Tu padre te ha estado buscando. Y él contestó, ¿por qué me estás buscando? Pues en los negocios de mi padre es que yo necesito estar. ¿Y cuáles son los negocios? Y tal vez Jesús diría, ¿y por qué me están buscando? Yo acá estoy perdido, yo estaba en el templo, ahí no estoy perdido. Tal vez él podría pensar, ¿y por qué me están buscando? Si el que se pierde es el que no está en el templo, ese sí es el perdido. Nos perdemos cuando no estamos en el templo, cuando no estamos en los negocios del Padre. Ahí sí asústese que se le perdió el niño.
si usted no está en los negocios de su papá, pero el papá del cielo, porque le estaba diciendo que el padre lo estaba buscando. Y él enseñó con otras palabras que es mi padre el que me manda, mi padre. Pero luego dice más adelante que él fue a casa y se sujetó a sus padres. Porque es que tú y yo tenemos una tarea de sujetarnos en la tierra a los padres, al esposo, a los hermanos, no sé, a todas las personas nos debemos sujetar. Porque de pronto si usted tiene un hermano en Cristo, ve, yo no me sujeto, ¿usted acaso no es mi mamá ni mi papá para que me hable así? Porque muchas veces hablamos así, ¿y usted quién es para que me hable? Es que usted, ni mi papá me pegaba para que venga usted a hablarme de esa manera. Porque debemos sujetarnos a las personas, debemos hacerlo, iglesia. Entonces dice que él fue y se sujetó a sus padres, pero también dio una enseñanza. Y lo más precioso es que todo lo que sucede que tú lees en Lucas y lo que encuentras de María en la palabra, decía, ella tal vez muchas cosas no las entendía, pero todo lo que escuchaba que era concerniente al Hijo de Dios, decía que lo guardaba y lo meditaba en el corazón. Entonces ellos iban cada año a celebrar la Pascua. ¿Cómo así que iban cada año? Eso sí ya me perdí. ¿Y qué es celebrar la Pascua, iglesia? Vamos a 1 Corintios 5. ¿Qué es celebrar la Pascua? 1 Corintios 5, desde el 7. Y dice así: limpiaos, mira, este es el significado de la Pascua. Limpiaos pues de la vieja levadura. La celebración de la fiesta de la Pascua es cuando ya Jesús está mostrando que Él es el pan de vida, que a Él es el que debemos comer y de Él es que debemos alimentarnos. Y está hablando de comer o de celebrar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa la levadura? Todo lo que nosotros le aumentamos a la palabra o le quitamos. Esto sí, pero no, es que qué importa que yo hoy le haga pagar las que me hizo, es que para qué me habla así. No, es que así no es tan exagerado, no es que yo tengo, mire, y lo que pasa en la iglesia tan grave es que siempre se juntan dos chismosos, dos perezosos, dos orgullosos, dos soñadores. Ole, y se atraen esos espíritus que hay dentro de cada uno de ellos, se atrae el uno con lo otro. Por eso Dios habla que no nos juntemos con los que aún no han entendido la verdad. Y esto dice que un poco de ¿qué? De levadura leuda toda la masa, solo un puntico. Algo de lo que tú te contamines con otro que está haciendo lo que a Dios no le agrada, se contamina toda la masa y la iglesia empieza a contaminarse. Entonces dice, limpiaos. ¿Eso es una orden o le está diciendo, usted verá si se limpia? ¿Qué es esto? Limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura es la que infla la masa, la que no hace exactamente lo que Dios manda hacer, para que seáis nueva masa. Aquí venimos puras masitas a sentarnos. Y es la vieja masita. Otros más masudos que otros. Otros sin nada de masa. Pero ahí nos sentamos. Siempre la vieja masa sin levadura como sois. Y dice, y mira qué precioso. Esta es mi palabra, es palabra favorita. Qué precioso es la palabra de Dios. Para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, ¿quién es la Pascua? Cristo. Esa nueva masa que se está formando y creciendo en nosotros. Esta masita ya no es. Este es el estuche de la masa que empieza a formarse dentro. Sigue, mi amor. 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta, iglesia? ¿Cuál fiesta? La de la Pascua. ¿La qué? La fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Síguelo ahí. Y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntáis con los fornicarios. Sigue. Usted no se junta con los fornicarios, pero si usted es uno de los fornicarios, ¿qué hacemos ahí?
No te juntes contigo mismo. Dile al hombre espiritual que están haciendo dentro de ti el fruto del espíritu: no me junto con ese fornicario. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y yo debo ir a la fiesta? ¿O me invitaron a tal reunión? Entonces, ¿yo qué hago ahí? Se han preguntado muchas veces. Dice, no se junte con los, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, si no nos vamos a poder juntar con nadie. Dios está hablando de esta iglesia, de los que estamos acá, mírense en la carita ahí todos. Dios está hablando de, aquí en el 11, vamos al 11 que ahí lo va a explicar, vamos al 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Así no se celebra la Navidad, ni se celebra la Pascua, haciendo de que yo no me junte con alguien de la iglesia que llamándose hermano, que conociendo la verdad, sigue haciendo su propia y santa voluntad. No ha nacido el fruto del Espíritu en su vientre, no ha crecido Jesús en él. Y hay algo muy precioso en 2 de Crónicas 35. 35:18, perdón. Hay algo que yo quiero que tú te lo metas hoy al corazón, porque si esto lo dice la palabra, a mí me gustaría que esto lo dijeran de mí en el cielo. Dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías. Con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con ellos, moradores de Jerusalén. ¿A ti no te parece muy hermoso que hoy puedan decir en el cielo, esta iglesia por fin la entendió, la cogió? Por fin esta iglesia, después de Josías, que no, pues no sabemos de Jesús para acá, porque eso está escrito en el cielo. El Señor habla de tener los libros donde va apuntando todo lo que tú y yo hacemos, bueno y malo. Allá nos llegará la sorpresa y dirán, desde que Jesús dejó todas las enseñanzas y el buen ejemplo, desde ahí, esos 2000 tantos años hasta el día de hoy en las bodas del Cordero, solamente tú, solamente y en público los galardones van a decir, celebraron la Pascua como era. Solo la hizo en los tiempos de Samuel, luego Josías, y ningún rey como Josías celebró la Pascua. Eso a mí me llenaría de alegría saber que de pronto en el cielo hoy puedan estar diciendo, por fin la entendieron, ya saben qué es celebrar una Pascua, ya saben cómo se celebra esa fiesta. Pues ¿cómo se hace? Se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Luego nos dice Dios en Deuteronomio 16, del 5 al 8. Y aquí hay otra revelación muy profunda para que la pongamos en práctica en estas fiestas y todos los días de nuestras vidas. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Recuerda que tú y yo, levántame la mano todas las naciones que hay en esta iglesia, naciones y ciudades, y las santas, déjenlas levantadas, ahí se las bajamos todas, ¿ok? Muy bien, qué sinceros. Bueno, entonces dice que no podrás sacrificar, esto aquí me habló el Espíritu Santo, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Y qué sigue? Sigamos, está buena. 5, ¿qué sigue? Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Resulta que, páramelo ahí un momentico, ¿por qué celebramos la Pascua? Ay, porque sí, no solamente porque lo que leímos ahorita, no, porque es que hubo un motivo. Cuando el Señor usó a Moisés como el Salvador para sacar de Egipto a todos los que estaban oprimidos por el faraón.
Y la tipología hoy en día del faraón es Satanás, que tiene esclavo no solo a los de afuera. Déjame decirte que la iglesia se deja manipular del enemigo y del faraón y los pone como esclavos. Y yo tengo que tomar la decisión y decir, no quiero ser más esclavo del faraón, quiero ser la esclava y la sierva del Señor, como lo dijo María. Ese es el ejemplo que debemos tener. Pero nosotros seguimos diciendo, soy tu esclava, faraón, aquí estoy para las que sea. ¿Qué hay para hacer hoy? Claro, y el faraón está ahí dispuesto y te las pone en bandeja de plata, porque él conoce tu debilidad y la mía, la conoce. Y entre menos información le demos al faraón, al enemigo, no porque voy a ser achapado y voy a esconder, no, es que nosotros le mostramos la debilidad. Mostramos la debilidad si somos chismosos, si estamos enamorados, si queremos el pupilo que llegue y la pupila, si queremos que nos llegue el dinero. O sea, él conoce la debilidad que cada uno de nosotros tenemos, la ira, el enojo, las ganas de lo material, lo desagradecidos que podemos ser. Él conoce la debilidad, entonces él nos pone la caída, él quiere que caigamos, él quiere que la embarremos, él quiere que no pasemos la prueba, porque tú y yo le damos información al enemigo. Debemos ser discretos, debemos ser prudentes y dignos de él. Entonces, cuando nos sacó de ahí, y fue la muestra de lo que hizo el faraón, lo que hizo Dios con nosotros, que el enemigo nos tenía atrapados en la tristeza, en el dolor, en el rechazo, en la amargura, en el pecado. Todo eso es el cúmulo y la suma del pecado. Y mira, sigamos ahí. Entonces, la hora que saliste de Egipto, pero ahí viene la revelación preciosa, el 7. Vamos al 7. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. ¿De qué está hablando que va a asar? Eso, ese sacrificio, el Cordero Santo, lo que me voy a comer, y regreso a la habitación, vuelvo en lo secreto después de haber comido de ese cordero sin mancha. 8. 6 días, mira, aquí está el día de reposo y aquí está la revelación que Dios habla. Hoy es el día de reposo para la iglesia donde nos congregamos, donde venimos. Para algunos hoy es el día de reposo, ¿sí? Empieza el sábado a las 6 de la tarde, algunos. 6 días comerás pan sin levadura. O sea que 6 días debemos estar santos, haciendo la voluntad santa de Dios. Y el 7º día, que es hoy donde se congrega la iglesia, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Él está hablando que para tú venir a la iglesia debes venir sin levadura. Debes haber comido 6 días pan santo, sin inflarlo, y haber permanecido esos 6 días en santidad para que celebres la fiesta en el lugar santo. Y no trabajarás en él, porque es el día santo del Señor, donde nos vamos a consagrar a él y donde vamos a reposar de verdad. Ese es el verdadero reposo. No que toda la semana hagamos lo que queremos y vamos a la iglesia como religiosos. No, él quiere que esos 6 días lo vivamos en santidad. Y vamos ahí, 9. 7 semanas, no, ya era 6, porque ya sí siguen otras tareas, pero primero hagamos la de los 6 días. Entonces resulta que cuando el Señor dice 6 días y viene el día del Señor, el número 7, ¿cuántas veces se repite eso? Todas las semanas, todos los años, todos los días. O sea que la Pascua, aunque en los tiempos pasados se decía que una vez al año iban a celebrar la Pascua, era porque todo el año habían estado ¿en qué? En santidad, comiendo. Si yo voy a celebrar los panes sin la fiesta de los panes sin levadura, es porque el regalo o el presente que yo llevo son ¿qué? Haber gozado y disfrutado todo el año ¿qué? La santidad y haber comido panes sin levadura. Y vamos concluyendo entonces con Lucas 22:7, que tiene que ver con lo que Jesús instauró. Llegó el día de los panes sin levadura en el tiempo de Jesús, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua.
Ya estamos todos ahí, Lucas 22, con esto estamos concluyendo. Y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Recuerdan lo que acabamos de ver en Deuteronomio? Que el Señor dijo que no vas a escoger el lugar, cualquier nación ni cualquier ciudad donde comer la Pascua. Ya lo vamos a ver por qué. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer en Deuteronomio? Que no lo hagamos en ningún lugar, sino en el lugar donde Él nos diga. Pues aquí está una de las explicaciones más poderosas. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? ¿A quién le están preguntando dónde quiere que se celebre la Pascua? Al Hijo de Dios, al que creció a la estatura. Y dice la palabra que Él fue creciendo en estatura y en sabiduría. Ese niño Jesús que nace por voluntad de Dios, que crece en nosotros como ese nuevo hombre, Cristo en mí, el que actúa por mí, es el que obra en sabiduría, va creciendo y va siendo maduro, no se quedó niño, se quedó niño en la inocencia que debemos tener todo el tiempo. Y les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. ¿Quién? El señor que llevaba el cántaro, entonces que lo siga hasta a donde entrare. 11. Y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Le preguntó al padre de familia de esa casa. O sea que ¿cuál es el padre de familia de nosotros? Al padre de familia le pregunto: ¿dónde debo ir a comer la Pascua con mi Jesús? ¿Dónde se come? Y él estaba diciendo: ¿dónde he de comer la Pascua? La razón de Jesús: con mis discípulos. 12. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Devuélvete ahí en el 12. ¿A dónde fueron? ¿A dónde se come la Pascua? Dígalo duro, yo lo quiero escuchar, que se escuche en el cielo. Muy bien, en el aposento alto. Ahí yo voy como pan sin levadura, voy y me nutro de esa palabra pura y santa, en el aposento alto, solo en su presencia. Pero ahí sí, ¿qué hacemos si yo vivo en un primer piso? Resulta que tú en tu casa debes tener un lugar donde ahí te elevarás al cielo con el Padre y Él te llevará en el Espíritu al aposento alto. Y si está en el sótano también, no importa dónde estés, Él te va a elevar y a subir al aposento alto. Ahora sí el 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. ¿Usted cree que usted y yo, tú crees que tú y yo, estamos en confianza, te puedo tutear, ¿cierto? ¿Tú crees que tú y yo anhelamos más a Dios que lo que Él nos anhela a nosotros, iglesia? Dice: no sabes cuánto he anhelado comer con ustedes esta Pascua. Y hoy Jesús, si tú lo recibes en el Espíritu, si ese fruto del Espíritu ya está en ti, si el Espíritu Santo está sobre ti como lo estaba sobre José, sobre María y sobre todos aquellos siervos que se dejaron usar, tú vas a desear y a sentir el deseo de Jesús que tiene de comer esa Pascua contigo y conmigo. Solo en el Espíritu puedes sentir ese fervor y ese deseo de que Él tiene de comer esa Pascua contigo y conmigo, no mezclándonos y siendo radicales y siendo fuertes y no siendo débiles, sino que esa debilidad la reconozcamos delante del Señor para que Él nos haga fuertes, como lo decía Pablo. Si nosotros reconocemos la debilidad y reconocemos que somos perezosos, chismosos, todo lo que termine en osos,
y todo lo demás. Ansiosos, morbosos, todo lo que quiera. Si lo reconocemos como una debilidad, Él se va a perfeccionar en esa debilidad y nos va a santificar. Y dice, ¿cuánto estuve tan ansioso de comerlo antes de padecer? Pero, 16, sigamos ahí a ver qué quiere decir el Señor. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esa fue la última cena, iglesia. Y Él dice que no lo va a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ponme el otro. ¿Y qué querrá decir que hasta que se cumpla? En otra versión podemos encontrar que no beberé más de la vid. ¿Sí lo han escuchado en la otra versión? Que no beberé más de la vid. Levanta la mano conmigo. Yo seré el fruto de la vid que se sentará en la cena del Cordero, de las bodas del Cordero, porque Él lo prometió. Él nos está esperando. El problema es que lleguemos. Y Él dice, no la comeré más del fruto de la vid, del fruto del Espíritu Santo, porque Él necesita que todos esos frutos que somos tú y yo, seamos los que vayamos a las bodas del Cordero a comer. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. 18. Necesitamos la sangre porque os digo, ahí está, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea que esa fue la última cena y Él nos pide, iglesia, que conmemoremos todos los días de nuestra vida esta última cena y la Pascua. Por eso esto no se debe celebrar en esta época. Es todos los días conscientes de qué es lo que estamos celebrando, de qué es lo que estamos haciendo de verdad, con quién nos estamos juntando, estamos corrigiendo al hermanito que está orando mal. Y dice, porque os digo que no beberé más. Mira, anhelaba eso. Entonces si Él estaba esperando eso para comer y estaba ansioso de comer con los discípulos, está ansioso de comer contigo y conmigo. Van 2000 años más Él esperando que este día llegue. Y si Él le manifestó a los discípulos que estaba ansioso de comer esa cena, de celebrar la Pascua con ellos, déjame hacerte una pregunta, pero no me la contestes tú. Dile al fruto que está dentro que te ayude a contestar. ¿Será que Él está ansioso por celebrar el fruto de la vid? ¿Será que sí? Entonces, si Él nos está esperando ansiosamente, ¿qué estamos esperando, iglesia? Para que esa Pascua sea viva en nosotros todos los días de nuestras vidas. Hemos terminado. Puedes ponerte de pie para que demos gracias al Señor. El Señor te invita hoy a celebrar la fiesta con gozo, esa fiesta con Él, en honor a Él, porque las fiestas se celebran en honor a Él. Y no te sientas extraño. Tal vez hoy aclaraste tantas dudas de lo que debemos hacer como verdaderos cristianos. Y pídele perdón al Señor ahí donde tú estás. Si lo sientes en tu corazón, decir: Señor, perdóname porque no he ofrecido ese vientre, porque no he dicho que se haga conforme a tu palabra, como lo hizo María. Y cuando el ángel le dijo: salve, es ese saludo donde dice: hola, llegó la salvación a ti. Llena eres de gracia. Permite que el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, te salude hoy y te diga: salve, como le dijo a María. Llegó la noticia y las buenas nuevas de salvación para ti. Lleno eres de gracia. Bendito sea el fruto de tu vientre, porque ha llegado a tu vientre el Salvador,
el que te librará y te limpiará de los pecados. Dale gracias solo por eso. Dale gracias porque ese espíritu que tenía Simeón lo podrás tener hoy, donde vas a dar gracias porque llegó el Salvador a tu vida y porque antes de que llegue la muerte a ti, llegó la vida, llegó el Salvador. Dale gracias porque te forma como ese sacerdote que fue José, valiente, que antes de juzgar tuvo un corazón puro y por eso se le presentó Dios a darle el propósito y a entregarle el propósito. Gracias, Señor, por este tiempo, porque has hablado a cada uno de los corazones que se disponen para recibir. Permítenos, Espíritu Santo, hallar gracia. Dile ahí al Señor: Padre, yo quiero que a través de tu Santo Espíritu tú me dejes entregarme tanto a ti que halle gracia delante del Creador, delante del Señor. Pídele que cuando tú tengas ese encuentro con Él, Él haya gracia, tú puedas ver que has hallado gracia en Él. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das ese espíritu de amor, de consagración a ti para celebrar la Pascua. Permítenos que en nuestra mesa siempre estén esos panes sin levadura, esos panes como tú nos los entregas, puros y santos, sin maldad, y que esa vieja masa quede atrás para que esa nueva masa se forme dentro de mi ser. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.